Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Agradecido del Señor porque estamos de pie por la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias le damos al Señor. A pesar de las pruebas y de las luchas y de las dificultades, estamos vivos y estamos de pie porque no nacimos para perder, nacimos para vencer. Pero como dice la palabra, somos más que vencedores, somos más que eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 138. Salmo 138. Dice así la palabra del Señor en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al alivio mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén y amén. Gloria damos a su nombre. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que tiene vida, Señor. Tiene paz, Padre Celestial. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pido, Padre Celestial, Señor, si hay algún enfermo, Señor, si hay alguno quebrantado de salud, te pido que reciba sanidad, Señor. Te pido que lo ayudes, Señor. Padre Celestial, tú, como dice tu palabra, Señor, te clamamos a ti, Señor, y tú nos has respondido, Señor. Tú nos has respondido, Padre Celestial, y estamos agradecidos, Señor, porque tú nos oyes, Señor. Te pido que bendiga este servicio, Señor. Bendice este cántico, Señor. Bendice al músico, Señor. Bendice a tu siervo que va a traer la palabra. Haz que corra y sea glorificada. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a nuestros signarios en la página 30, el himno 60. Oh, yo quiero andar con Cristo. ¿Cuántos quieren andar con Cristo? Nosotros, hermanos, lo queremos seguir donde quiera que vaya. Amén. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo
yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y en mi única esperanza gozar vida eterna. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Aleluya, amén. Oh sí, queremos andar con el Señor, donde quiera que Él vaya, pisar el mismo terreno donde Él anda. Amén, gloria al nombre del Señor. Estén atentos a la palabra, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para traer la palabra del Señor, esperando que sea el Espíritu Santo guiando todo y diciendo lo que Él quiere decir realmente. Eso es lo que procuramos. Sé que es una expresión que para algunos que no están empezando en los caminos del Señor quizás no entienden, pero realmente todo procuramos que sea la guianza del Señor, porque si lo hacemos por nosotros mismos vamos a fracasar, no podemos ayudar a nadie, porque aunque podemos hablar palabras buenas, bonitas, que en algún momento pueden dar ánimo, consuelo, si no es la palabra que se necesitaba, entonces no va a haber la solución al problema, no va a haber la ayuda oportuna, porque como dice la Escritura, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, en ese caso, ¿quién tiene la palabra a su tiempo? Dios. Yo no, porque yo no conozco a todos los que me estoy refiriendo en esta hora y quiénes son los que me pueden estar escuchando o viendo. La verdad no lo sé. Dios sí lo sabe, por lo tanto, Dios sabe por lo que usted está pasando. Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Por lo tanto, todos deberíamos esperar en el Señor. Ese debe ser nuestro enfoque, esa debe ser nuestra mira, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, el capítulo 2, para comenzar pues con lo que el Señor quiere decir. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Vamos a leerlo hasta allí y vamos a encomendarnos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre Celestial. En esta hora, Señor, con nuestra fe en ti, Señor, creemos, Señor, que nos estamos allegando a tu presencia, Señor. Padre Celestial, pidiéndote, Señor, que seas tú propicio, Señor, a nosotros, favorable, Señor, a nosotros al hacerte presente, Señor, y al decirnos, Señor, lo que necesitamos saber, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Todos necesitamos de ti, Señor, de tu Espíritu, de tu palabra, Padre Celestial, para que nosotros podamos crecer en ti, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Porque ciertamente fuimos creados, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, en santidad y honor, Señor, manifestando tus atributos, Señor, manifestando tu propia imagen, Señor, que a causa del pecado fue interrumpido esto, pero ahora, Señor, por medio de Jesucristo, por medio de tu sacrificio, Señor, hecho en la cruz del Calvario, cuando te hiciste carne y habitaste en medio de nosotros, Señor, para sufrir por nosotros, Señor, el castigo, Señor, de nuestros pecados, Señor. Tú lo sufriste en tu carne, Señor, y luego moriste, Señor, pagando así el precio, Señor, que nosotros debíamos, Señor, para poder ser libres ahora de la ley del pecado y de la muerte, Señor, y tú resucitaste al tercer día, Señor, para, Padre Celestial, reclamarnos como tus hijos, Señor, para libertarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que ahora debe morar en nuestros corazones, Señor, para que nosotros huyamos de las concupiscencias que hay en el mundo, Señor, las concupiscencias que batallan contra tu Espíritu, Señor, para que por ellas, Señor, nosotros seamos libres, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, sea propicio en nuestras vidas, Señor, para llenarlas, Señor, y para que tú seas, Señor, tomando el control, el dominio y la preeminencia de nuestras vidas, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Sé tú revelando tu palabra a cada una de nuestras vidas, Señor, cuando es anunciada, Señor. Padre Celestial, esperamos en ti. Sé tú tomando el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor. Aparte del ser de mí, sé tú hablando, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y vamos a esperar en el Señor, en lo que Dios quiere decirnos en esta oportunidad. Estemos muy atentos, porque la palabra de Dios siempre cobra vida en aquellos que la creen, en aquellos que verdaderamente quieren entender el derecho a hacer lo bueno para
hacerlo agradable a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando un tema, casa espiritual. Sabemos que ese es el propósito de Dios, de que seamos nosotros su casa, el lugar donde Él mora. Ahora, ciertamente nosotros estamos conformados por 3 fases, somos como una cebolla, tiene varias capas. En este caso tenemos 3 capas, vamos a decirlo así. Ahora, es cuerpo, es lo que podemos ver, lo que está materializado en carne y hueso. Es espíritu. Espíritu es el que controla nuestra mente, o sea que cuando hablamos del espíritu del hombre estamos hablando de la mente del hombre, básicamente. Y luego el alma, que es el que está en lo más profundo. Dios realmente, Él mora, es en el alma. Si alguien pretende haberlo recibido en el cuerpo, o la carne, o en el espíritu, realmente eso se le llama unción. También se le llama recibir el Espíritu Santo en la carne, o en el cuerpo y en el espíritu. Pero realmente lo que recibe la persona técnicamente es una unción. Porque cuando el espíritu viene para ser recibido, entonces haya que solamente puede tocar nuestra carne, pero ahí no puede morar. Llega quizás hasta nuestro espíritu, pero Él allí no puede morar. Entonces Él se derrama. Es como cuando no apuntamos bien y vertimos un líquido por fuera del vaso. Entonces eso que pasa se derrama, se bota, y quizás por los alrededores del vaso queda como derramado, queda untado de este líquido, pero no entró porque no apuntamos bien. Entonces pasa así con el Espíritu Santo cuando viene, y solamente puede llegar a nuestro cuerpo, o quizás un poquito más allá a nuestro espíritu. Pero como Él no mora allí, entonces es simplemente la persona recibe lo que uno le llama unción, un poder, algo de Dios, muy bueno, por supuesto. Todos, a pesar de tener el sello que es el Espíritu Santo en nuestra alma, todos necesitamos constantemente la unción del Señor para la obra del Señor, para vencer y para muchas cosas necesitamos la unción. Una es tener el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, y otra cosa es la unción, que es como el poder que Dios da en el momento, un momento para obtener la victoria. Entonces, claro, todo esto viene por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no mora en el cuerpo, Dios no mora en el espíritu. ¿Dios mora en dónde? Dios mora en el alma del hombre. Entonces, realmente cuando hablamos de que somos casa espiritual, es porque el Espíritu Santo, como dice la Escritura, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿qué es esto? El Espíritu Santo. Esa es la benignidad del Señor en síntesis. Todo el bien de Dios se encuentra resumido en su misma presencia, su misma esencia, en su espíritu. Entonces Él nos permite ser participantes, como dice la Escritura, participantes de su naturaleza divina. Lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 4. Ahora, esto es lo que nosotros gustamos, la benignidad del Señor. ¿Para qué? Dice, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ya somos casa espiritual. Dice, como casa espiritual, ser edificados como casa espiritual. Entonces, esta benignidad del Señor realmente que hemos de gustar. Y para ser niños verdaderamente recién nacidos, debemos nacer de nuevo. No de la carne, o no como nuestros padres nos trajeron. No, sino espiritualmente hablando, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Quiere decir que hay dos nacimientos, uno con el que venimos y otro con el que debemos nosotros nacer. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios, para ser como niños recién nacidos, nacidos en el reino de Dios, si es que habemos gustado la benignidad del Señor. O sea que la única manera de ser recién nacido, de nacer de nuevo del Espíritu, es recibiendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, allí es donde nos convertimos en casa espiritual. ¿Por qué? Porque allí el Espíritu no entra al cuerpo, no entra al Espíritu, sino que entra en el alma, o sea, mora en el alma. Entonces realmente la casa espiritual de Dios es nuestra alma. El cuerpo no es casa, es el exterior. Digamos que una casa normalmente puede tener la parte de afuera, la acera, esa parte allí donde todo el mundo transita. Eso podría ser como especie de el exterior. Ese vamos a decir que es el cuerpo. Nuestro cuerpo es el que puede tener contacto directo con toda persona, sea buena o sea mala. Este cuerpo nos permite tener contacto con las demás personas, hermanos, hermanas, amigos y amigas, o sea, creyentes, no creyentes. Este tiene contacto con este mundo directamente, este cuerpo. Ok, pero ya el espíritu vendría siendo, es un ejemplo que simplemente doy, como para que se entienda. Tratemos que el Señor, o sea, pidámosle al Señor revelación. Ahora, pero resulta ser que hay casas que tienen lo que uno le llamaría porche. El porche es como la parte, ya eso pertenece ya a la persona, al propietario, el porche, lo que uno le llama el porche, pero todavía no es dentro de la casa. Ese es como una parte, es como un periférico, es como un intermediario allí, un medio. Entonces, eso es antes de llegar a la puerta principal de la casa. Eso es lo que se le llama porche, básicamente. Hace parte de la casa y todo, pero no entrar al porche no es entrar en la casa. Entonces, ese porche es la parte todavía exterior de la casa. Entonces, normalmente, hasta allí se le permite normalmente entrar a una persona si no se le tiene la confianza suficiente, vamos a decirlo así. Entonces, esa podría ser nuestra mente. Esa es como la mitad entre el exterior y la parte interna. Entonces, realmente la mente es como eso, es como el porche allí. Entonces, luego viene ahora sí la casa como tal. Y entonces, cuando ahora sí pasamos por la puerta principal, después de haber pasado el porche, pasamos por la puerta principal, ahora sí podemos entrar a la sala de estar, la sala,
normalmente llamada, y ahí ya dentro, allí en la sala, ya tenemos un contacto más directo hacia los cuartos, hacia la cocina, hacia los baños, hacia todo lo que compete esa casa. O sea que ya ahí sí podemos decir estamos adentro de la casa. De lo contrario, estaríamos en el porche, estaríamos todavía en el exterior, y en la acera estaríamos aún más en el exterior. Entonces, básicamente hay personas que le permiten a Dios entrar hasta cierto punto, o sea, hasta la mente. Pero realmente Dios no quiere que le dejemos ahí en la mente. Cuando hablamos de la mente es cuando simplemente conocemos los mandamientos de Dios aquí y nos esforzamos por obedecerlo, pero hasta allí. Sabemos lo que dice el Señor en su palabra, pero hasta allí. No dejamos que Dios y su palabra entren aquí. Este sí es la casa del Señor. Aunque el porche es parte de la casa, el porche, al entrar al porche, no es entrar a la casa como tal. Es parte de la casa, pero no es entrar en la casa. Ese es un ejemplo que simplemente estoy dando, pero es para que entendamos que realmente la casa espiritual de Dios es el alma del hombre. Esa es la casa verdaderamente. Allí es donde todos debemos dejarle entrar. Allí es donde todos debemos permitirle a Dios que entre para que ahora sí lo cambie todo y tenga acceso a todo en nuestras vidas. Al tener acceso a todo en nuestras vidas, ahí Él lo puede cambiar todo, porque el alma es la parte realmente principal del ser humano. Ella es la que comanda todo, ella es la que manda todo. Algunos pensarán que es la mente, pero la mente lo que puede controlar es el cuerpo realmente. Pero ¿de dónde salen las buenas intenciones? ¿De dónde salen las malas intenciones? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón del hombre. Porque de allí, de lo bueno del corazón es que sale y se expresa, o de lo malo que hay allí sale y se expresa. Si una persona se expresa mal hacia otra es porque tiene algo malo en su corazón. Entonces realmente el que manda aquí es el alma. Entonces, quien entre a esa casa toma el control y el dominio de todo lo demás. Entonces Dios quiere entrar en esa casa. Dios quiere entrar en nuestra alma. Dios quiere estar allí para luego tener control de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es lo que Dios quiere hacer. Ahora ya sabemos que la casa espiritual de Dios, cuando hablamos que somos templo del Espíritu Santo, estamos hablando que el lugar donde Dios mora es el alma. Por supuesto, no podemos hacer un lado del cuerpo exterior, no podemos hacer un lado del espíritu. Todo forma parte de lo mismo. En realidad, todo hace parte de nuestro ser. Lo que nos identifica. Uno refleja una imagen literal de quiénes somos, como que somos bajitos, negros, gordos, flacos. Una imagen. El otro, básicamente, que es nuestra mente, es la que se encarga de interpretar los deseos del corazón, realmente. Porque el corazón desea, pero la mente lo interpreta. Si la mente piensa mal es porque del corazón sale ese mal. Por eso es que los malos pensamientos originalmente vienen del alma. Eso es lo que dice la Escritura, que de allí sale los malos pensamientos. Y toda cosa que se expresa, sea bien o mal, sale de allí. Por lo tanto, Dios quiere verdaderamente tomar el control de allí, de nuestra alma. Pero Dios no lo va a tomar a la fuerza. Usted y yo debemos rendirlo a Dios. Debemos entregárselo a Él de manera consciente. Sí, Señor, yo estoy dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a que Dios lo cambie todo. Porque nada de lo que tenemos nosotros, nada de lo que trajimos del mundo nosotros es bueno. Si usted dice que yo era paciente
cuando no conocía al Señor. Esa paciencia no le sirve al Señor. Usted necesita la paciencia de Jesucristo. Así que cuando dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es su espíritu, lo que determina. Su naturaleza es el espíritu, o sea, es su Espíritu Santo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea, que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios que nos va a libertar completamente de la ley del pecado y de la muerte. Ahora sí, ya no somos pecadores porque no le pertenecemos al pecado. Ciertamente todavía en la carne seguiría morando el pecado, en nuestra carne, el cuerpo exterior, y todavía estarían los deseos de la carne, pero ciertamente nuestra alma le pertenece a Dios. Por lo tanto, por pertenencia, el que es nacido de Dios no es un pecador. El maligno, que es el diablo, no lo puede hacer un incrédulo, porque él ya está sellado como un creyente, no un creyente solamente hoy o mañana, sino un creyente hasta el día de la redención, o sea, hasta el final. No hay límites. Un creyente de por vida realmente. Por lo tanto, por pertenencia, ya no le pertenecemos al pecado, sino que le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, ya no somos del pecado, ya no somos pecadores, como que nuestra ciudadanía ya no es pecadora, sino que somos hijos de Dios. Dejamos de ser pecadores para ser hijos de Dios en el momento en que recibimos el Espíritu Santo. De eso nos habla la Escritura. Ahora, ciertamente el deseo del pecado va a estar aquí en esta carne, pero ahí es donde el Espíritu Santo en nosotros, ese soldadito, debe vencer ante toda tentación de la carne. Porque ya no somos pecadores, sino que somos hijos de Dios. Por lo tanto, de esa manera huimos de la corrupción que hay en el mundo. O sea, ya no somos, digamos, hijos de corrupción o hijos del pecado, sino hijos de Dios. Por lo tanto, de esa manera es que podemos huir. No hay otra manera. No hay otra manera. Memorizarse toda la Biblia en su mente no lo va a hacer a usted o a mí libre del pecado. No. Es hacer que esa palabra que llegó a nuestra mente, nosotros la obedezcamos y la pongamos por obra de tal manera para ser llenos del Espíritu Santo y recibirlo aquí. Porque todo depende el por qué o para qué usted obedece a Dios. Todo depende. Porque hay personas que verdaderamente procuran vivir la palabra, sí, ciertamente. Procuran hacerlo. Pero es como si alguien realmente, o sea, en este caso, ellos lo hacen como que con un propósito. Simplemente lo hacen con el propósito de no sufrir las consecuencias del pecado y que Dios los bendiga y que les vaya bien. Pero realmente, principalmente, Dios no nos dio el mandamiento de su palabra. Dios no nos dio su palabra simplemente para alejarnos de las consecuencias del pecado y tomar buenas decisiones. No exactamente, entiéndame muy bien, eso está bien, pero hay algo más profundo. Dios nos dio su palabra con el fin y con el propósito específico y concreto y directo para que recibamos
la vida de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos y los escribas en su momento, los religiosos de su día, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. Ahora, Jesús lo está mandando a leer, vamos a decirlo así en nuestro término. Jesús lo está mandando a leer la Biblia. Pero es que ellos leían la Biblia. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué Jesús les decía eso? ¿Será que Jesús se equivocó? No. Era como decirle: vuelvan a leer. Pero vuelvan a leer con revelación, con entendimiento, una verdadera preocupación por entender y que Dios les revele su palabra. Vuelvan a leer para que reciban revelación. Porque ustedes la han leído y no han recibido revelación. Ustedes no la entienden. No entienden que el centro de la Biblia, el centro de las Escrituras es Cristo. Es recibir a Cristo en su corazón. Es recibir el Espíritu Santo. Es recibir vida eterna. Ahora, ustedes simplemente tienen el mapa que lleva al gran tesoro que es la vida eterna. Pero simplemente ustedes se recrean en decir: yo tengo el mapa. Se me dio acceso al tesoro. Se me dijo la manera cómo llegar a ese tesoro. Pero no lo estás buscando. Entonces te ufanas de que tienes la forma y la manera correcta para llegar a ese tesoro. De que tienes el tesoro, te engañas a ti mismo aún al punto de decir que tienes ese tesoro, pero realmente ni lo has buscado y por lo tanto no lo has recibido. Entonces, la palabra de Dios es el mapa, como el mapa del tesoro, que te indica a dónde está lo principal del asunto. Si usted lee la palabra del Señor y eso no lo apunta a recibir el Espíritu Santo, a Cristo, entonces usted la está leyendo mal. Ahora, ¿cómo es eso? El centro de la Biblia es Cristo. El centro de la Biblia es Jesucristo. Todo es por Él y para Él. A Él sea la gloria, el imperio. Es por Él y para Él. Esta palabra, todo lo que dice esta palabra es por Él. Y para que lo recibamos a Él. Entonces, ellos se ufanaban, vamos a ir más allá, ellos se ufanaban de decir: yo tengo el tesoro, pero realmente tenían era el mapa. Y nunca habían buscado, no habían buscado el tesoro, no lo tenían por lo tanto. Entonces así, hay muchos que dicen: yo me voy en el rapto, pero ¿por qué lo dicen? Porque tienen el conocimiento de lo que Dios le reveló a su siervo el profeta y él lo explicó, él lo predicó y habló del rapto, pero realmente ellos no tienen el boleto para irse en el rapto. Simplemente porque saben que hay un rapto, creen que se van en el rapto. Simplemente porque le creen al que habló de un rapto, piensan que se van a ir en el rapto. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es tan simple como decir que si usted cree en que Dios envió un profeta para esta edad, usted se va en el rapto. No, usted está engañado. Usted mismo se engañó. Usted debe creer en lo que Dios habló a través de ese profeta, su siervo el profeta, para usted obtener el boleto para irse en el rapto, así como él, su siervo el profeta, lo buscó y lo recibió, porque así fue. Él tenía ese boleto. ¿Cuál es el boleto para irnos en el rapto? El Espíritu Santo. Entonces, si usted dice ser creyente de este mensaje
y de la palabra del Señor y no tiene el Espíritu Santo, usted perdió su tiempo. Usted ha perdido su tiempo hasta ahora. ¿Por qué? Porque realmente el centro del mensaje de esta edad y el centro de la Biblia, la palabra del Señor es Cristo, recibir el Espíritu Santo. Si el que no recibe el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y ni siquiera esté reclamando nada, porque el tal no es de él. Dios no lo reconoce porque no ha nacido en el reino de Dios, no es un hijo de Dios porque no tiene el comprobante. ¿Cómo sabemos nosotros si somos hijos de Dios o no? Recibiendo el Espíritu Santo. Por cuanto soy hijo, Él envió el Espíritu de su Hijo, el cual, por medio de ese Espíritu, nosotros clamamos Abba Padre. Eso es lo que dice Gálatas 4. Por lo tanto, la prueba de que usted y yo somos hijos de Dios es que hayamos recibido el Espíritu Santo. De otra manera no tenemos ninguna seguridad. Quizá usted tiene la sospecha que es un hijo de Dios porque a usted le gustan los caminos del Señor, como dicen algunos. Usted le parece bonita la palabra del Señor, usted le parece correcto lo que Dios dice en su palabra y usted procura y siempre se esfuerza en agradar a Dios, pero esto no es así. Usted está equivocado. ¿Por qué? Porque realmente es nacer de nuevo o no tienes la seguridad. ¿Es recibir la vida o estás muerto? Así. ¿Es recibir el Espíritu Santo o no eres de Cristo? Así. Entonces, la palabra de Dios te debe llevar, o sea, tú deberías tomar la palabra de Dios para recibir en primer lugar el Espíritu Santo. Tomar el mensaje de Dios para esta edad para recibir en primer lugar el Espíritu Santo. Luego que ya ha sucedido, entonces viene lo demás. Pero el principio de un cristiano es el Espíritu Santo, porque de lo contrario no es un cristiano todavía, oficialmente no lo es, porque no tiene la vida de Cristo. Por lo tanto, Jesucristo le dijo a los fariseos: vuelvan a leer la Biblia, vuelvan a leer las Escrituras, porque a ustedes se les pasó la parte principal. A ustedes se les pasó por alto lo más importante de las Escrituras. Y es que las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras hablan de aquel que iba a derribar el imperio de la muerte, del pecado y de la muerte, para que sus hijos, los que creyeran en él, los que le recibieran, tuvieran potestad, poder de ser hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice San Juan capítulo 1. No textualmente como recibir el Espíritu Santo. Ese es capítulo 1, versículos 12 y 13. No textualmente recibir el Espíritu Santo, pero lo que dice es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder, la bendición, el beneficio de Dios de ser hechos hijos de Dios. Y explica de qué manera: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no es un nacimiento natural, sino de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es espíritu. Dios es el Espíritu Santo. Nacidos por Dios, nacidos por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Ahora, el Señor les dijo: a ustedes se les pasó la parte principal. Así ha pasado con muchos hoy día. Tantos años en el Señor y no están seguros si tienen el Espíritu Santo o no.
Se le está pasando lo más importante. Ahora, Jesucristo les dijo así. Vuelvan a leer, en otras palabras, vuelvan a leer. Escudriñar es como leer con entendimiento. Por supuesto, el entendimiento no debe ser nuestro, porque de lo contrario no vamos a entender. El entendimiento debe venir de Dios, o sea que en esa lectura que nosotros estamos leyendo, verdaderamente queriendo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que Dios verdaderamente nos revele su palabra. Por eso se recomienda siempre orar antes de leer, para primero pedirle a Dios y demandarle que cuando leamos su palabra nosotros podamos entender, podamos recibir revelación de Dios para poder entender. Por lo tanto, así es, casa espiritual. Llegamos a ser esa casa espiritual, ¿cuándo? Cuando verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces ya nuestra alma es la casa espiritual de Dios. Dice, y sacerdocio santo. O sea que en este caso, básicamente nuestra alma es como el lugar donde Dios quiere hacer algo verdaderamente. Dios quiere hacer algo a través de nuestras vidas. Como dice la Escritura en Primera o Segunda de Corintios, capítulo 5, ya lo habíamos leído, si no me equivoco. Dice el capítulo 5, versículo 18 de Segunda de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra y la reconciliación. Aquí está la parte principal. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es cuando somos reconciliados con Cristo. Es decir, la única manera de ustedes ser reconciliados con Cristo, volver a Cristo, es ser libre del pecado. Y la manera de ser libre del pecado es recibir el Espíritu Santo. Porque de esa manera, al recibir el Espíritu Santo, recibimos la naturaleza divina de Dios. Y así huimos de las concupiscencias que hay en el mundo, de la corrupción que hay en el mundo. Y ya no somos del pecado, sino de Cristo. Por lo tanto, estamos unidos a Cristo. Y eso es reconciliación, volver a unir las partes. En este caso, esa unidad es recibir el Espíritu Santo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Ve? Ya Dios está en nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es Dios a través de nosotros ahora rogando para que la gente venga a Él, venga al Señor, se reconcilie con Él. ¿De qué manera? Recibiendo el Espíritu Santo. Pero para ello hay que seguir los pasos que Dios ha establecido, como lo dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el Espíritu Santo, lo que Dios da. Por eso se le llama don, lo que Dios da. Por lo tanto, dice que somos casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Por qué sacerdocio santo? Normalmente los sacerdotes son trabajadores del Señor. Hablándolo en términos más sencillos, trabajadores del Señor. ¿Con qué propósito? Tienen como principal propósito reconciliar al pueblo con Dios y mantener al pueblo bien con Dios. O sea, en este caso los sacerdotes son los llamados a que el pueblo, digamos, esté bien con Dios. Si alguna falta, algún mal se ha cometido, entonces ellos son los encargados de decirles, en otras palabras, pues, de llevarlos a ellos a que les sean perdonados sus pecados, ofreciendo sacrificios. Por lo tanto, ellos son los encargados de hacer que Dios
mire con agrado a su pueblo. Que Dios mire con agrado a la gente, vamos a decirlo así, que son llamados su pueblo. Por lo tanto, los sacerdotes son los que se les llama intercesores. Son los que hacen de todo. O sea, de todo lo establecido por Dios para que el pueblo y Dios puedan estar bien en buenos términos, como diríamos. Es como el sacerdote, es como especie de un abogado. Algo así. O sea, que en ese caso trata es de que el pueblo de Dios esté bien con Dios. Entonces, en este caso, el sacerdocio ellos hacían así, ellos ofrecían sacrificios por sus pecados para que Dios perdonara sus pecados y también ofrecían los sacrificios por el pecado del pueblo, para que todos estén bien con Dios. Por eso dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, cuando dice sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, eso se refiere a que la persona tenía que, tenía que ofrecerse un sacrificio, algo debía ofrecerse, algo que nos cueste, algo de nuestra propiedad, vamos a decirlo así. En este caso era algo muy puntual, pero era algo de nuestra propiedad con el fin de pagar nuestra deuda con el Señor, es decir, como le hemos faltado, entonces para que Dios nos perdone. Es como lo que le damos a Dios para que nos perdone. Por lo tanto, no podía ser cualquier cosa, sino que ese sacrificio debía ser aceptable a Dios. Aquí hablé de los sacrificios espirituales, pero vamos a hablar de los naturales y luego vamos a hablar de los espirituales. Y es que Dios determinaba cierto tipo de animales que podían ser sacrificados. Ellos no podían sacrificar un perro como animal de sacrificio para recibir el perdón de sus pecados. No, porque eso simplemente sería una ofensa a Dios y podrían morir inmediatamente por esa causa. O sea que lo que Dios pedía para realmente otorgarles el perdón era algo muy específico. Por lo tanto, como alguien infringe las leyes de tránsito o alguien infringe la ley en algún aspecto, digamos que no sea algo que amerite cárcel, entonces ellos piden una cuota, un porcentaje o unidades tributarias se le llama, en algunos casos, sobre todo en las partes del tránsito y no sé en qué más áreas. Entonces ellos determinan cuántas unidades tributarias, si son 10, si son 12, si son 20, tiene que pagar según la falta que haya cometido para obtener el perdón del Estado y poder estar libremente de nuevo por la calle, porque de lo contrario va a deber algo y tiene que pagarlo, si no va a estar en problema. Entonces así es en lo natural. La ley ha determinado cuántas unidades tributarias se debe pagar por alguna ofensa a la ley, o sea, falta de la ley, por quebrantar la ley. Ya hay algo determinado. Eso no sé en qué documento aparece, pero normalmente los que infringen las leyes llegan a conocer esto y cuántas unidades tributarias tienen que pagar por eso. Es algo, un precio fijo, un precio que no varía o algo así, y si varía, varía para todo el mundo. O sea, que no es que le cobra uno más que a otro por la misma ofensa, no, en realidad todo es igual para todos. Bueno, así Dios había determinado un tributo, vamos a decirlo así, una ofrenda, un sacrificio de ciertos tipos de animales, en ciertas condiciones. No podía ser, por ejemplo, un becerro de sacrificio, un cordero, por ejemplo. Dios pedía un cordero, pero no podía ser tampoco cualquier cordero. No podía ser un cordero con defectos. No podía ser que le falte una pierna. No, tenía que estar perfecto. Tenía que ser lavado. Había ciertos requisitos, era lo que Dios exigía para perdonar a su pueblo cuando cometía una falta de pecado. Por lo tanto, por eso dice sacrificio aceptable, o sea,
sacrificios que Dios mismo ha determinado que son, que es lo que se debe hacer o se debe ofrecer. Entonces, ahora como casa espiritual nosotros, como real sacerdocio, como sacerdocio santo, estamos llamados nosotros, no la gente, nosotros como casa espiritual, a ofrecer sacrificios a Dios. Pero ahorita como es espiritual, no estamos hablando de digamos, un cordero, no estamos hablando de un becerro, no estamos hablando de una vaca, no estamos hablando de un animal natural, estamos hablando de algo de nosotros, pero espiritual. Entonces, como es un sacrificio espiritual, entonces es algo espiritual que es nuestro. De repente el becerro tiene que ser suyo, usted lo compra, usted lo tiene, usted lo cría y usted ofrece ese cordero sin ningún defecto, según el requisito de Dios en el tiempo que era establecido. Usted ofrecía eso de su pertenencia para pagarle a Dios, vamos a decirlo así, no vamos a decir pagar, sino para ofrecerlo a Dios, dárselo a Dios por causa de su falta de pecado. Eso era en el tiempo antiguo. Pero ahora lo que nosotros estamos llamados a ofrecer es sacrificios, pero espirituales. Espirituales. Es decir, no es algo nuestro, pero no es algo material. Por lo tanto, ¿en qué se basa esos sacrificios espirituales? Podemos leer lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12. Una escritura muy conocida y seguramente lo hemos leído muchas veces, y vamos a leerlo de nuevo. Es Romanos capítulo 12, versículo 1, y vamos a leer versículo 2 y 3. Esos son puntos muy importantes aquí. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que nuestro cuerpo es el sacrificio que Dios está pidiendo. Es, vamos a decirlo así, uno de los sacrificios espirituales aceptables que Dios pide. Pero ¿de qué manera? Tiene que ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, debemos vivir vidas limpias, vidas rectas, libres de pecado, dejando a un lado la mentira, dejando a un lado las truanerías, dejando a un lado lo que contamina este cuerpo. Dejando a un lado las murmuraciones, como dice la Escritura, aquí habíamos leído al principio, y vamos a volver ahorita allí, pero dice, desechando pues toda malicia, ¿ves? Eso. Malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esos son como difamaciones. En alguna escritura dice chismes. Pero bueno, el punto es ya no usar este cuerpo que Dios nos dio para mirar lo malo, para hablar lo malo, ni para oír lo malo, ni para probar lo malo. Vamos a decirlo así más sencillo. Sino que debemos usar este cuerpo ahora para el servicio del Señor. Para hacer todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Para, en vez de estar en una fiesta, una parranda allí mundana, estar más bien en la casa del Señor. La casa del Señor la conforman el grupo de hermanos y hermanas que se congregan en un lugar determinado por Dios también para la adoración de su nombre. Por lo tanto, ahora vamos a usar este cuerpo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, vistiéndonos correctamente, hablando correctamente, caminando correctamente, mirando correctamente, así. Entonces, la palabra del Señor nos dice exactamente qué debemos hacer. Ahora, este cuerpo debemos presentarlo limpio a Dios, que es
vuestro culto racional, consciente. O sea, conscientemente usted hace eso. Vamos a profundizar más adelante este tema, pero vamos a terminar con unos puntos principales, estos 3 versículos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora nos está pidiendo otra cosa más. ¿Qué? Ahora nos está pidiendo nuestro espíritu, nuestra mente. Ya nos dice, nuestro cuerpo debe ser presentado como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, inteligente, consciente. Ahora también nuestra mente debe ser cambiada. También debemos entregarle nuestra mente. ¿De qué manera? Ya no pensando como el mundo. Por eso dice así, no conforme a este mundo, a este siglo, o a este mundo, es lo que significa siglo, básicamente, o a lo que se refiere. Ya no dejemos los pensamientos de este mundo, la manera como piensa este mundo, la manera como estamos acostumbrados a pensar conforme a este mundo, dejémoslo, para que ahora pensemos y obtengamos los pensamientos de Cristo, para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces, también tenemos que entregarle nuestro espíritu, nuestra mente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora ya no está llamando a ser de una manera muy puntual. Estamos llamados a ser lo que Dios ha determinado que debemos ser. Suena como un trabalengua, pero en realidad dice la Escritura, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Nosotros llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, o conformar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13. Que por un espíritu fuimos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, así somos parte o miembro del cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, resumiéndolo, este tercer versículo quiere decir: despojaos de todo orgullo. El orgullo no es bueno. El orgullo es algo que se levanta contra Dios para nosotros hacer lo que nosotros queramos. Cuando nosotros decidimos no escuchar a Dios y hacer las cosas como nosotros queremos, eso es orgullo. Porque cuando usted o yo somos orgullosos, cuando dependemos de nosotros mismos y no de Dios. Pretendemos no necesitar de Dios. Por lo tanto, somos altivos, somos vanagloriosos, porque realmente el alto, el glorioso es Dios. Y si usted pretende vivir una vida, ya sea natural o espiritualmente, sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios en cada paso que usted da, cada decisión que usted toma, usted está obrando con orgullo porque usted cree que usted no necesita a Dios. Eso es orgullo. Cuando yo creo que no necesito de nadie, humanamente hablando, eso es orgullo. Porque todos necesitamos de todos. En las cosas naturales como en las cosas espirituales. Por lo tanto,
más bien estamos llamados a esa unidad. Claro, por supuesto, a la unidad correcta, la luz con la luz y las tinieblas deben estar con las tinieblas. Pero realmente estamos llamados a no hacer yugos desiguales. Por lo tanto, estamos llamados como hijos de Dios, como cristianos llenos del Espíritu Santo, a ser uno. Un solo cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 3? Deje de ser orgulloso y ocupe el lugar que Dios ha determinado para usted. Porque Dios ha determinado un lugar para cada uno de nosotros. No somos iguales en cuanto a función, en cuanto a llamado, para lo que Dios nos ha llamado. Pueden ser dos pastores con el mismo ministerio de pastor, pero Dios lo pone a hacer cosas distintas, pastoreando pueblos distintos. No todo el pueblo del Señor, o sea, no todas las congregaciones son iguales. O sea, básicamente Dios pone el pastor idóneo para una congregación, Dios mismo. Ahora, dos pastores con el mismo oficio, pero con diferente operación, haciendo cosas diferentes, pero todo para la misma causa, para la causa del Señor, haciendo siempre un llamado a la unidad. Por lo tanto, ¿qué dice el versículo 3? Deje de ser orgulloso y ocupe su lugar. Si usted y yo ocupamos nuestro lugar, nosotros no vamos a estropear a nadie, porque cada miembro Dios lo puso en su lugar y es necesario, es único. Por lo tanto, si yo ocupo mi lugar, yo no voy a ocupar el lugar de otro y no voy a estropear el trabajo de otro. Por lo tanto, dejar el orgullo es doblegar esta. Dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, nuestros corazones verdaderamente debemos rendirlos plenamente a Él para despojar ese orgullo de nosotros. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que todo nuestro cuerpo, espíritu y alma sean guardados para Él, para su gloria y para su honra. Entonces, esperamos que el Señor siga revelando su palabra y hablando a través de sus siervos, y vamos a encomendarnos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres Padre Celestial bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, sabemos, Señor, lo que tú nos estás pidiendo, Señor. Padre Celestial, por eso te pedimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Padre Celestial, para que cada uno de nosotros tomemos decisiones conscientes, Señor. Porque nosotros somos los que hemos tomar decisiones, Señor, con tu ayuda, con tu fortaleza, Padre Celestial. Padre Celestial, tomar esas decisiones, Señor, que nosotros hemos de tomar, Señor, para ser instrumento en tus manos para toda buena obra, Señor. Padre Celestial, estás perfeccionando a tu pueblo, pero Padre Celestial, estás demandando algo más de nosotros, Señor, y es necesario, Señor, que nos aparejemos según lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. De esa manera nosotros nos hemos de aparejar. Así que ayúdanos, Padre Celestial, y sea tú lidiar con nosotros de tal manera a que no podamos conformarnos a este siglo, Señor, sino que avancemos, Señor, hacia lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos, Señor. Padre Celestial, si hay alguien que no te ha recibido a ti, Señor, que te reciba en esta hora, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y Padre Celestial, si hay alguno que no ha recibido el Espíritu Santo, que lo reciba, Padre Celestial, cumpliendo el requisito que tú has demandado, Señor, que lo reciba para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre Celestial, si hay algún enfermo, algún afligido, Señor, alguien necesitado, Señor, Padre Celestial, sea tu gracia propicia a cada vida, Señor, y que con fe puedan obtener, Señor, lo que necesitan, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Así que te pedimos que seas tú con tu pueblo, Padre Celestial, y manifestándote a aquellas vidas que te creen en esta hora, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Nos encomendamos a ti, te damos las gracias, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios que van a estar nuestros hermanos también predicando la palabra del Señor, esperando que Dios sea revelándose cada vez más en nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.